Buenas tardes, profesora. Junto a mi grupo conformado por Catalina Campos, Constanza Campos, Fernanda Filgueira, Daniela Gajardo y Valentina Soto, vamos a presentar nuestro AEBP invertido sobre la hipertensión arterial. Bueno, en nuestro caso se aborda la situación de la señora Adriana González, de 67 años, quien es jubilada y vive en la comuna de Ñuñoa en una pequeña casa donde pasó la mayor parte de su vida. Tiene educación básica incompleta, ya que llegó hasta séptimo básico. Fue dueña de casa y se hacía cargo de sus 3 hijos. Siempre se caracterizó por ser una mujer activa y con un carácter fuerte, pero muy amorosa con sus hijos y nietos. Ahora sus hijos formaron sus familias y viven fuera de Santiago. Desde que falleció su esposa hace 3 años, su estado de ánimo cambió bastante. Sus hijos la visitan con poca frecuencia, ella extraña a sus nietos, lo que la hace sentir triste y sola. Refiere que desde la partida de su marido ya no quiere vivir, lo que ha influido en su falta de interés por retomar sus actividades cotidianas y el cuidado de su salud. Disfrutaba de pasear en el parque por las tardes, hacía crochet y le gustaba asistir a la junta de vecinos donde hacían actividades 2 veces a la semana. Hace un año dejó de disfrutar y de hacer estas actividades. Se siente desmotivada y refiere no querer hacer nada más que estar sentada en su casa. Últimamente pasa su tiempo sentada viendo televisión y sus alimentos suelen ser altos en sodio. Come comida chatarra varias veces a la semana. También dejó de asistir a sus controles del CEFAM y no retira sus medicamentos desde hace meses. Doña Adriana tiene hipertensión diagnosticada hace 20 años. Durante muchos años mantuvo su tratamiento regularmente, pero este último año comenzó a descuidarse. Nos dice que toma su medicación de vez en cuando y refiere que no toma sus pastillas cuando se siente bien. Doña Adriana comenta que su enfermedad no es tan grave y que no entiende muy bien para qué se toma esos medicamentos. Anamnesis remota, antecedentes mórbidos, hipertensión arterial sistémica, diagnosticada hace 20 años, tratamiento con losartán 50 miligramos, un comprimido en la noche. Diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace 10 años, tratamiento con metformina 850 miligramos, un comprimido después de cada comida. Antecedentes quirúrgicos, una cesárea y apendicectomía hace 20 años. Antecedentes familiares, padres fallecidos, madre por una ACV hace 10 años y padre por un accidente automovilístico hace 15 años. Alergias, ibuprofeno, hábitos nocivos, tabaco, de 3 a 5 diarios y alcohol no consume. Menciona que recientemente estuvo hospitalizada, según nos dice, fue por un golpe de calor, pero en realidad fue por una descompensación metabólica secundaria a su diabetes mellitus tipo 2, principalmente por hiperglicemia persistente. Anamnesis próxima. Acude al CEFAM junto a su hija que la vino a visitar, ya que presenta mareos, cefaleas frecuentes, inestabilidad al caminar, visión borrosa y dolor en el pecho. Este cuadro de descompensación tuvo una duración de 40 minutos y se dio con medicamentos y atención inmediata. Nos percatamos que la señora Adriana no asiste a control hace 5 meses, ni retira sus medicamentos en las fechas correspondientes. Control de signos vitales y antropométricos en ingreso. Presión arterial de 135,74 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca de 77 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, saturación al 95%, temperatura axilar de 36,5, IMC de 29,3, hemoglucotés de 290 y un dolor de 5 de 10. Al examen físico, la usuaria presenta fascia de dolor, consciente y orientada en tiempo y espacio, lenguaje coherente y test unipodal de 4 segundos, piel rosada y mucosas hidratadas. A nivel pulmonar, murmullo pulmonar positivo, sin ruidos agregados, ruidos cardíacos sin soplos, pulsos periféricos presentes y simétricos, abdomen blando, depresible e indoloro, extremidades móviles y sin lesiones, diuresis positiva y deposiciones positivas.
Valoración según Inés Astorquiza. Dimensión psicológica. En afecto, en mecanismo de expresión, sus hijos la visitan con poca frecuencia, extraña a sus nietos, lo cual la hace sentir triste y sola. Mecanismo de satisfacción, usuaria reconoce pero no le satisface. Se clasifica como insatisfecho. En egoísmo sano, el mecanismo de expresión refiere que desde la partida de su esposo ya no quiere vivir. En el mecanismo de satisfacción no reconoce sus requerimientos y no puede satisfacerlo por sí misma. Se clasifica insatisfecho. En autoestimación, en el mecanismo de expresión, descuido de su propia salud, entre paréntesis, mala alimentación acompañado de falta de adherencia a fármacos, ausencia de sus controles. En el mecanismo de satisfacción, no reconoce sus requerimientos y no puede satisfacerlos por sí misma. Se clasifica insatisfecho. Y en conocimiento, en el mecanismo de expresión, llegó hasta séptimo básico. Conoce sus patologías pero no sigue su tratamiento. En el mecanismo de satisfacción, no reconoce sus requerimientos y refiere que su enfermedad no es tan grave y que no entiende muy bien para qué se toma estos medicamentos. Se clasifica como insatisfecho. Valoración según Inés Astorquiza. Dimensión social. Comunicación, mecanismo de expresión, se encuentra orientada en tiempo y espacio, con lenguaje coherente. Mecanismo de satisfacción, usuaria reconoce sus requerimientos, o sea que está satisfecha. Estatus, poder y prestigio, falta de información. Afiliación, mecanismo de expresión, le gustaba asistir a la junta de vecinos. Mecanismo de satisfacción, reconoce sus requerimientos, pero no quiere satisfacerlo por sí misma, o sea que está insatisfecho. Recreación, mecanismo de expresión, dejó de realizar actividades hace un año ya que se siente desmotivada. Mecanismo de satisfacción, no reconoce sus requerimientos, o sea que está insatisfecha. Ahora pasamos a la dimensión biológica. Partimos por alimentación y digestión, que como mecanismo de producción tenemos alteración de la metabolización de hidratos de carbono y la ingesta de nutrientes por sobre la demanda. Como mecanismo de expresión, un IMC de 29.3 que nos indica sobrepeso, una glicemia de 290 miligramos por decilitro, abdomen blando, depresible indoloro, deposiciones aumentadas, alimentos altos en sodio y come comida chatarra varias veces a la semana. Como mecanismo de satisfacción, la usuaria no reconoce sus requerimientos, por lo que este estado de necesidad se encuentra alterado. Seguimos con la circulación, que en mecanismo de producción tenemos aumento de la resistencia vascular periférica, como mecanismo de expresión, ruidos cardíacos sin soplos, pulsos periféricos presentes y simétricos, presión arterial de 135,74 y frecuencia cardíaca de 77 latidos por minuto. Como mecanismo de satisfacción, tenemos que la usuaria no reconoce sus requerimientos, ya que ella refiere que su enfermedad no es tan grave. Este estado de necesidad también se encuentra alterado. En actividad y reposo, no encontramos ninguna evidencia de alteración morfofuncional. Como mecanismo de expresión, tenemos que se siente desmotivada y refiere no querer hacer nada más que estar sentada en su casa viendo televisión, sus extremidades móviles y no están con lesiones, y el test unipodal de 4 segundos. Como mecanismo de satisfacción, ella no reconoce sus requerimientos, por lo que este estado se encuentra insatisfecho. Luego seguimos con regulación hidroelectrolítica. En el mecanismo de producción no encontramos evidencia de alteración morfofuncional. Como mecanismo de expresión tenemos las mucosas hidratadas y la diuresis positiva, y como mecanismo de satisfacción nuestra usuaria reconoce sus requerimientos y los satisface por ella misma, por lo que este estado se encuentra satisfecho. Seguimos con la dimensión biológica, ahora con el estado de necesidad de respiración. En el mecanismo de producción encontramos un proceso inflamatorio crónico relacionado con el consumo de tabaco. Mecanismo de expresión, murmullo pulmonar positivo sin ruidos agregados, saturación de 95%, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, ruidos pulmonares y tabaquismo activo. Mecanismo de satisfacción, usuaria no reconoce sus requerimientos por consumo de tabaco. Como hay una alteración morfofuncional, este estado está alterado. En la termorregulación, en su mecanismo de producción, no hay evidencia de alteración morfofuncional. Mecanismo de expresión, existe una temperatura de 36,5 grados de la usuaria, y en mecanismo de satisfacción es capaz de acceder a sus requerimientos, satisface de manera autónoma este estado de necesidad, por lo tanto se encuentra satisfecho. En reproducción,
En su mecanismo de producción encontramos que no hay una evidencia de alteración morfofuncional. Mecanismo de expresión tiene 3 hijos. Mecanismo de satisfacción es que usuario reconoce sus requerimientos, por lo tanto este estado está satisfecho. En la integridad de la piel y mucosa, en su mecanismo de producción, no hay evidencia de alteración morfofuncional. Mecanismo de expresión está su piel rosada. Mecanismo de satisfacción, usuario reconoce sus requerimientos, por lo tanto este estado está satisfecho. Y por último, la producción de anticuerpos. En su mecanismo de producción encontramos una hiperreactividad inmune al ibuprofeno. Mecanismo de expresión, la usuaria refiere alergia al ibuprofeno. Y mecanismo de satisfacción es que la usuaria es capaz de acceder a sus requerimientos informando al equipo su necesidad, por lo que requiere apoyo. Por lo tanto, como hay una evidencia de alteración morfofuncional, este estado está alterado. Priorización de necesidades. Nosotras priorizamos egoísmo sano, ya que la señora Adriana González refiere que no quiere vivir desde la partida de su esposo, la cual la conlleva a malos hábitos de autocuidado, ya que según ella su enfermedad no es tan grave, por lo que no tiene adherencia al tratamiento. También priorizamos alimentación y digestión, ya que se alimenta de comidas altas en sodios como la comida chatarra. Y priorizamos circulación porque tiene hipertensión arterial diagnosticada hace 20 años y porque presenta una presión arterial de 135,74 milímetros de mercurio, además de no tener adherencia a tratamiento. Como diagnóstico enfermero tenemos la autogestión ineficaz de la salud relacionado con el fallecimiento de su esposo, lo que la llevó a desinteresarse por su propio bienestar, manifestado por la falta de adherencia a tratamiento junto con una alimentación alta en sodio, un IMC de 29,3, un hemoglucotest de 290 miligramos por decilitro, acompañada de una rutina sedentaria, además de referir que ya no quiere vivir. Como objetivo, usuaria mejorará su autogestión ineficaz de la salud, evidenciado por mayor interés en su bienestar junto con buena adherencia al tratamiento y una dieta balanceada, disminuyendo su IMC a 27,9, un hemoglucotest menor a 200 miligramos por decilitro y mayor actividad física en su rutina en un plazo de 2 meses. Como intervenciones tenemos el test de Morisky-Green, que este se realiza al inicio del tratamiento por enfermera. También tenemos la educación sobre su enfermedad cardiovascular, que se realizará una vez a la semana y su responsable sería la enfermera. También tenemos una dieta equilibrada, que su frecuencia sería de 2 meses y su responsable sería el nutricionista. También tenemos talleres de actividad física, que su frecuencia sería 3 veces a la semana por 2 meses y su responsable sería el kinesiólogo. Y tenemos talleres de recreación y afiliación con una frecuencia de 2 veces a la semana y un responsable que sería el TENS y la enfermera. Como evaluación, la usuaria mejoró autogestión ineficaz de la salud, evidenciado por mayor interés en su bienestar junto con una buena adherencia al tratamiento y una dieta balanceada, disminuyendo su IMC a 27,9, un hemoglucotest menor a 200 miligramos por decilitro y mayor actividad física en su rutina en un plazo de 2 meses. Y como diagnóstico potencial tenemos 2 riesgos. El riesgo de duelo desadaptativo relacionado con refiere desde la partida de mi esposo ya no quiero vivir más. El segundo riesgo sería el riesgo de autogestión del sobrepeso ineficaz relacionado con sus alimentaciones suelen ser altos en sodio y come comida chatarra varias veces a la semana.